Ya, muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo que va a presentar el tema el tema de análisis y recolección de datos. Entonces, en nuestro caso nos tocó, se dividió en 5 temas, de que es el pulso político de las 20 ciudades principales del Ecuador, que lo voy a explicar yo, y y el resto de temas que mis compañeros los van a ir desarrollando eh, en el transcurso del video. Entonces, para nuestro caso, nos tocó las 20 ciudades principales del país. Los vamos a recolectar desde Twitter. Vamos a generar un script usando Python. Python. Aquí podemos ver el script. Tenemos las APIs el API de Twitter, las claves secretas y vamos a guardar ¿Y dónde se van a guardar estas claves? Es decir, ¿dónde se van a guardar todos los datos recolectados? Aquí se puede ver que se está realizando la conexión en esta línea de aquí al MongoDB local de la máquina y el nombre de la base de datos se va a mantener igual como ciudades y solo va a cambiar el, la colección, es decir, va a llevar el nombre de cada ciudad. Más abajo tenemos los filtros que se aplicaron. En este caso se aplicaron por país, por ciudad. Los temas principales que decía que era el pulso político, elecciones y los candidatos de esta tabla. Este script se ejecutaba por un cierto tiempo y se almacenaban en la base de datos de MongoDB. Vamos a usar MongoDB Compass. Ahorita vamos a generar la conexión hacia el MongoDB y vamos a ver que está aquí en nuestra base de datos ciudades. Esperemos a que cargue. Ya una vez que tengamos ya nuestra base de datos cargada, vamos a abrir y vamos a poder encontrar cada una de las colecciones que se crearon a partir de la recolección de los datos. Aquí podemos ver las ciudades, están Bato, Baboyo, Cuenca, Daule, Durán, Esmeraldas, Guayaquil, Loja, Machala, Manta, Portoviejo, Quito, Quevedo, Salinas, San Borondón, Santo Domingo, Tenas y Villamil Playas, que son todas las ciudades y cada uno tiene una recolección de las ciudades que no son tan concurridas o no tienen una localización tan exacta, se recolectó menos datos. En cambio, para las ciudades de Quito, Manta, Puerto Viejo y Guayaquil y Cuenca, como son más céntricas y tienen mayor afluencia de tweets, se recogieron más datos de eso. Ya con estos datos se los intentaba pasar directamente desde Mongo Compass a Elasticsearch, pero hubo un pequeño inconveniente de que no existe un complemento input que mande los datos mediante Logstash desde Mongo y los indexe a Elasticsearch. Es decir, que para esto nos va a tocar descargar todas las colecciones que hemos tenido. Aquí se puede ver que están Bato, Baboyo, Cuenca, todas las colecciones y modificarlas, la parte inicial de toda la colección para poderlas después subir a CouchDB. Mediante CouchDB vamos a poder subir, se va a almacenar en una sola base de datos. En este caso,
creé una réplica que era de réplica ciudades y las ciudades y la base de datos ciudades que es la principal. De aquí se puede ver el número total de documentos y por el aún se siguen cargando ciertos datos que faltan para llegar a los 100.000 que se había propuesto. Ya una vez que estén cargados aquí con el siguiente script que se, que se necesitaba para usarlo mediante Logstash y mandarlos a Elasticsearch, que es este coachdb.conf, que por la versión del Logstash que yo tengo, vamos a poner en vez de user, vamos a poner username y el nombre de la base de datos, que es réplica ciudades, o podría ser ciudades también, el password para acceder y el output que va a llevar a Elasticsearch a un index ya creado, que es ciudad. Estos datos se van a pasar y vamos a usarlos acá en el índice que tenemos en Elasticsearch. Aquí podemos ver que se crearon en ciudad y aquí están los documentos que son los 91.235. Vamos a poder ver también el mapeo que se le hizo a cada uno de estos datos. Esperemos a que cargue, por favor. Ya, aquí podemos ver que se han mapeado los datos. Aquí teníamos que en vez de ponerle el tipo del documento, teníamos que ponerle doc, debido a que la versión de Elasticsearch también el mapeo también tiene algunos cambios. Y pues si nosotros podemos ver también todos los datos que sí constan todos los datos dentro de Elasticsearch, buscando aquí la base de datos ciudad y perdón, sí, y un search, un método get, y vamos a enviar esta petición y aquí nos va a salir todos los datos que se han recopilado. Ya, aquí podemos ver que están todos los datos cargados, aquí está el número de datos y aquí están cada uno de los campos que tiene este tweet. Ponemos el nombre, la descripción, las imágenes, quién fue que lo creó, el ID de la persona que lo creó, si este tiene retweets, quién fue la persona que lo retuiteó. También podemos contar cuántas veces se ha retuiteado, cuántos favoritos tiene, cuántas réplicas y, y los hashtags que este también utiliza. Y en fin, son los datos más relevantes que se pueden obtener. A partir de esto también y la fecha de creación del usuario y la fecha de recolección de los datos, que también es el timestamp. Una vez estando aquí, vamos a cambiarnos a Kibana, donde en Kibana vamos a realizar las visualizaciones de, de nuestros datos. Entonces vamos a crear el index, vamos a poder ver el index que ya está creado. Aquí podemos ver el índice, el patrón de índices creado que es ciudad y donde vamos a poder cargar nuestros datos para poderlos visualizar correctamente. Aquí podemos ver que está filtrado por el nombre del tiempo en el que fueron recolectados y podemos ver el tipo de datos que tiene cada uno de los campos, así hasta los 810 campos que tiene este de aquí. Ya, una vez aquí vamos a poder ver las visualizaciones que se han creado
que se pudieron crear a partir de todos los datos recolectados. Hemos creado 5 visualizaciones, las cuales conforman un solo dashboard, que es pulso político por ciudades, el cual lo vamos a abrir y vamos a poder ver todas las gráficas que tenemos. Esperemos hasta que cargue. Ponle pausa, Esteban, por favor. Ya. Ahora podemos ver que como los filtros se configuraron por el tiempo de fecha de recolección de los datos, se ve que hay una gran diferencia, que si yo modifico el rango de datos que puse hoy, no me va a salir como vacío. Es decir, que si yo los modifico a esta semana, como estoy en este lado de aquí, me va a poder mostrar todos los datos que yo realicé esta semana. Es decir, que si yo me muevo ahora hacia los dashboards, vamos a poder ver todas las visualizaciones. Esto es muy importante al momento de realizar las visualizaciones en tiempo real. Si los vamos a recolectar en este momento, vamos a, vamos a poder ver estos fallos. Así que estamos esperando a que se carguen las visualizaciones. Ya como podemos ver, está el primero, que son los tweets por ciudad, en el que se puede ver que son los tweets realizados en cada una de estas ciudades. Está por los datos que se recolectaron y no hay una ubicación exacta, es decir, que el punto de ubicación no es exacto. Hay datos que tienen el campo perdido o missing, es decir, que son nulos, y por eso está la mayoría aquí de los 90.000, de los 91.000, 90.000 no tienen habilitado este punto, pero podemos ver que hay 154 hechos en Guayaquil, en Quito y en Cuenca, que son las ciudades principales que hay aquí en este Ecuador, que son las que se reconocen más aquí en el Ecuador. Después tenemos los hashtags más usados. Primera pondera sobre todo de Ecuador. Esta gráfica de aquí fue filtrada, es decir, que tiene algunos filtros, es decir, que si nosotros nos movemos a Visualize nuevamente y abrimos este dato, esta visualización, vamos a poder ver que se están realizando filtros para descartar ciertos hashtags que se utilizan dentro del país. Es decir, que si nosotros, es decir, que solo van a contar los que los que tengan algo relacionado con la palabra Ecuador, y todos los que no pertenezcan a esto, como la educación virtual y las palabras de Lenin Moreno y el Tour de Francia, van a ser los que cambien y nos van a dar todos los hashtags más usados que fueron de recolección. Aquí podemos ver que más está nombrándose el país de Ecuador y está en las pandemias, lo que es Manti y Quito, que fueron los más utilizados. Aquí estamos ver los valores y así podemos cambiar a la siguiente visualización, que trata sobre un mapa de calor de los usuarios más mencionados dentro de este país, que también vamos a filtrarlos debido a que hay ciertos datos que no son del tema. Vamos a quitarle y vamos a poder ver que solo tenemos aquí al asambleísta, perdón, al precandidato político Andrés Arauz y la Asamblea Nacional como los más mencionados dentro de todos los datos. Y así también está el señor Guillermo Lazo y algunos candidatos y el expresidente de la presidencia del Ecuador, al igual que el CNE. Igual se usó un filtro para que se omitan ciertos datos que no son parte de la gráfica. Y así también podemos cambiar a la siguiente visualización, que va a ser las palabras más usadas en los tweets. Este es un tag cloud.
este tag cloud nos va a mostrar las palabras que más están escritas dentro de los tweets. Es decir, que si un ciudadano entró y puso la palabra Ecuador, se va a mostrar más la palabra Ecuador, por eso es la palabra más grande. Así podemos ver que es Arauz es campaña limpia, también se ha visto Cuenca, UNES por el futuro, construyendo, y aquí está el tema de elecciones 2020-21, democracia, nacionales, Quito, son algunas de las palabras que más usaron dentro de los textos de los tweets. Y así se puede ver una visualización diferente de qué es lo que las personas tuitean acerca de las personas del pulso político que hay en cada una de las ciudades. Y en este caso sería todo el tema de nosotros. En conclusión se puede obtener que antes de todo, un filtro aplicado en el script no es suficiente, sino que hay que ir filtrando todos los datos hasta obtener datos limpios para poder sacar más conclusiones o obtener más detalles sobre lo que está sucediendo acorde a un tema que hay en un país, en este caso Ecuador, y sus 20 ciudades principales. A continuación, mi compañero les va a continuar con la presentación. En mi caso, yo les voy a hablar sobre el pulso político por provincias. Para este caso, nosotros tenemos dos fuentes. La primera fue Twitter y la otra fue una encuesta encontrada que la realizó el diario El Mercurio de Cuenca. Ya. Para comenzar, voy a hablarles sobre la encuesta. Esta encuesta solo indica qué candidato usted escogería si es que las elecciones fueran hoy día. Esta encuesta se realizó en una aplicación de encuestas, la cual tuvo participación de muchos lugares del país y del mundo, algunos países. Ya. Al final, la encuesta nos proporcionó una hoja de Excel, la cual se convirtió a un archivo CD, donde podemos ver que cuenta con a la fecha, el candidato, el tiempo que le tomó al participante contestar, el país y la región. De ahí para los tweets se utilizó el archivo, el script pulsopolítico.py, en el cual, al igual que el tema anterior, tenemos el uso de Tweetip para el acceso al API de Twitter. Usamos las claves que nos proporciona nuestra API de Twitter de desarrollador, donde aquí en Coach, como los datos fueron llevados a CouchDB, se utiliza un nombre para la base de datos, que sería el nombre de la provincia, y los filtros de geolocalización y por palabras. Los filtros de geolocalización se usa el formato CSV, y los filtros de palabras, que fueron el tema que son las elecciones, el candidato, tanto en presidencia y vicepresidencia, como el movimiento político. Ya. Finalmente, en CouchDB tenemos las bases de datos. Todas las bases de datos que están aquí fueron registradas por cada provincia. De ahí, la mayoría de estas tienen datos. Hay pocas, como las provincias del Oro o de Esmeraldas, que tienen datos específicos con los temas buscados anteriormente. Luego de esto, se procedió a realizar el paso de CouchDB a Elasticsearch. Esto lo hicimos mediante el archivo conf de Logstash, couchdb.conf, el cual como tiene el input de CouchDB y un output de Elasticsearch. Al igual, aquí se pasó por provincia. Ya, de ahí tuvimos un índice general, el cual fue llevado todos los índices de todas las provincias a un índice de Ecuador, al cual igual utilizamos un input de Elasticsearch y un output de Elasticsearch, el cual lleva el input lleva un índice de cada provincia y el output es el índice general de Ecuador.
Por último, también utilizamos para el caso de la encuesta el archivo CSV que nos proporcionó con un input de CSV y un filtro de separador por punto y coma, y utilizamos las columnas de la fecha, del candidato, del tiempo, del país y de la región, y un output a un índice llamado encuesta en Elasticsearch. Ya con los datos en Elasticsearch, podemos ver los índices que se crearon. Aquí tenemos los índices por cada provincia, el índice de la encuesta que está aquí, y el índice general que está aquí, que es Ecuador. Ya con estos índices, al igual que el caso anterior, fueron mapeados, tanto en fecha como en geolocalización, para finalmente llevarlos para poder utilizarlos en Kibana. En Kibana, al igual, tenemos los dos patrones que fueron creados, que fueron la encuesta, y Ecuador, que sería nuestra índice general de los tweets. En los índices, igual, como el caso anterior, tenemos el indicador que sería el timestamp para el timeline de los tweets. ¿Ya? Y en Ecuador también tenemos un timestamp. Dicho esto, se procedió a realizar las visualizaciones. En el dashboard Pulso Político tenemos todas las visualizaciones que creamos. Tenemos que cargar. En cuanto a las visualizaciones, pueden encontrar cuatro importantes, que son los votos por candidato, o más dicho, las menciones que tuvieron estos candidatos, tanto en tweets como en la encuesta. Son Rafael Correa, bueno, tiene más menciones, a pesar de que actualmente se sabe que no puede ser candidato, seguido de Leonidas Issa, Jaime Nebot, Guillermo Lazo y Otto Sonejos. Esa es la primera visualización, que fue en un formato de pastel. La segunda visualización indica los votos por cada candidato en cada país. Vemos que igual Rafael Correa sigue teniendo un gran favoritismo, en el cual se muestra que tiene entre 1000 o 2000, 1200 a 1600 en Ecuador, y así Leonidas Giza y los demás. Igual podemos ver las regiones o provincias más mencionadas. Como vemos, la provincia del Guayas es la que más menciones tiene, seguidas de provincias como El Cañar, como Manabí, El Oro, Loja, y ciudades como Nueva York y Connecticut en Estados Unidos. Finalmente tenemos la otra visualización, los votos por país. Este sí fue de la encuesta, donde vemos que la encuesta tenía aproximadamente unos 4000 datos, la cual nos mostró que la participación en Ecuador fue bastante, más de 3000. Y en Estados Unidos y España, Italia y Chile también hubo una participación acorde a lo que se pedía. Sí. Calcar, mencionado anteriormente con los filtros, se tuvo problemas en los tweets que no cuentan con el mapeo, que fueron de geolocalización. Así que se redujo mucho de la cuenta que tenían aproximadamente 70,000 en las bases de datos a 25,000. Gracias. A continuación, mi compañero.
Ya, buenas tardes con todos. A mí me tocó la parte de los juegos en líneas por países para la realización para la obtención de datos de este dataset. Se lo obtuvo de la plataforma Kaggle. Se obtuvo un dataset de alrededor de 16.000 tuplas. Posterior a ello, se hizo una carga de datos en MySQL, una base de datos llamada Video Games, con una tabla B. Para este punto hay que tener en cuenta al momento de importar la estructura de los datos. Bueno, pues que si al momento de seleccionar el archivo, hay que tener en cuenta esa estructura de datos de qué manera están separadas las columnas, si están encerradas o no están encerradas, para que se puedan insertar los datos de manera correcta. También cabe mencionar que pues, el PHP MyAdmin está configurado de manera predeterminada con un tiempo límite de ejecución, lo cual no nos permitía subir los datos, no nos permitía subir de manera total los datos. Entonces tuvimos que cambiar esa configuración predeterminada para alargar el tiempo de ejecución y que los datos se puedan subir todos los datos. Una vez que los datos están subidos a MySQL, aquí tenemos los datos subidos a MySQL, el dataset, con alrededor de 16.000 tuplas. Una vez que está subido esta base de datos, este dataset en la base de datos, procedemos a realizar el análisis de los datos en la herramienta Power BI. Gracias a que Power BI tiene la capacidad de obtener los datos directamente desde SQL Server, se los obtuvo de esta manera directamente. Entonces, aquí se pueden observar, se puede observar el dataset obtenido desde la base de datos MySQL para realizar las visualizaciones del mismo, de este. Entonces, para la parte de las visualizaciones se han creado cuatro visualizaciones con un filtro por año, la cual conforma el dashboard. Este está conformado de una primera visualización, la cual es las ventas globales por género. Aquí se puede ver cuál es el género del videojuego que más se ha vendido durante todos los años que se encuentran dentro del dataset, que más o menos es del 1980 hasta el 2017. La segunda visualización consta de las ventas por países. Para este punto hay que mencionar pues que no se encontró un dataset donde se encuentren todos los países del mundo, sino que se encontraron con columnas de ventas de Estados Unidos, ventas de Japón, ventas de países de Norteamérica que unen algunos países que se encuentran en Norteamérica y otras ventas que son del resto de países. Aquí se puede observar la cantidad de ventas que obtuvieron estos países y Norteamérica, que se encuentran en varios países. La siguiente gráfica es las ventas globales por plataforma. Aquí podemos, se detalla cuál es la plataforma más vendida durante todos los años, durante todos estos años que se encuentran aquí en el dataset. Y la última gráfica son las ventas totales por editor. Entonces es una gráfica de palabras. Entonces aquí se puede ver la palabra que más es resaltada, es la que más ha tenido ventas.
Entonces podemos ver claramente que es Nintendo y las que le siguen Entertainment, Activision, entre otras más. Cabe mencionar aquí que por esta parte, como hay un filtro por años, si nosotros elegimos un año en específico, por ejemplo 2010, esto de aquí se ve reflejado en las demás gráficas. Entonces de esta manera podemos ver que en el año 2010, ¿cuál fue el género de videojuego más vendido? Podemos ver que de acción sigue siendo el primero. Aquí también se reflejan las ventas por los países y Norteamérica. También podemos ver la plataforma. Podemos ver aquí que en 2010 la plataforma más vendida fue el Xbox 360. Le sigue la PlayStation 3. Y en la visualización de ventas por editor podemos aquí ver los editores que fueron más vendidos en ese año. Entonces, una vez que ya se tiene este análisis de datos de las visualizaciones, se procede a exportar el dataset para una posterior inserción en la base de datos Mongo Atlas, para tener todas las bases que conforman la arquitectura de nuestro proyecto unificadas. Y eso sería todo por mi parte. Ya bueno, a mí me tocó el tema de lo que son eventos o noticias mundiales. Entonces, para esta ocasión se decidió lo que es escoger el tema del coronavirus, ya que es un tema importante que nos está afectando ahora mismo, se puede decir. Ya, la fuente de información de donde yo saqué los datasets fue la página de Kaggle, donde yo busqué COVID-19 y me salió una gran cantidad de datos. Para esto, bueno, se hizo una selección de los datos y se guardó, les guardé en una carpeta y bueno, estos serían los datos que yo recopilé. Tengo uno en donde se muestra por nivel por país, donde muestran los casos confirmados, el total de personas fallecidas, el total de personas recuperadas y los nuevos casos confirmados, nuevos fallecidos y nuevas personas recuperadas. Estos tres últimos datos vendrían a ser las personas que en este último mes, que vendría a ser septiembre, entre agosto y septiembre se contagiaron. De ahí también se recopiló datos de lo que es el COVID-19 en Asia, en continentes como Asia, Europa y lo que es Sudamérica o América Latina en este caso, en donde nos muestra información relevante por ejemplo, igual lo mismo de que es el país, los casos confirmados, los fallecidos, los recuperados y los que todavía siguen teniendo la enfermedad, de acuerdo a las fechas, en este caso que van desde enero hasta lo que vendría a ser la última fecha, que viene a ser el 10 de septiembre, perdón. Ya. Estos datos se los hizo una limpieza y se los analizó para después poder subir a lo que es la base de datos PHP Miami. Aquí se creó una tabla que se llama COVID, en donde se almacenan la información. Hay que señalar también que, como ya mencionó mi compañero, ese problema que teníamos para cargar los datos, en mi caso, yo no, se puede decir, yo no lo solucioné para que se pueda mostrar cómo se pueda mostrar una diferencia entre los datos que se suben. Entonces, por eso
en las tablas por continente se ve que solo hay 2.000 filas, porque por el problema del tiempo no se podían cargar en las demás filas. Entonces se optó por solo subir esta pequeña cantidad para que sea una muestra de toda la información que vienen en los datasets. La información que viene, como ya mencioné, es la fecha, el país, las provincias de esta. Cabe señalar que no todos los resultados cuentan con esta, entonces no se lo utilizó para la parte de visualizaciones, los casos confirmados, las muertes y bueno, eso. Una vez que se implementó todo eso, se procedió a hacer la parte de las visualizaciones. Hay que mencionar también que por el problema que mencioné de la base de datos, la parte de cargar se lo hizo directamente de los CSV. Ya, después de todo este proceso para seleccionar para cargar los datasets se realizaron, en este caso yo realicé 4 dashboards diferentes, uno de lo que es a nivel mundial, uno solo basándose en Asia, otro solo de Europa y finalmente el de Latinoamérica. En el caso de nivel mundial, la visualización que se hizo son el total de casos confirmados por país. Y aquí se puede ver que, por ejemplo, Norteamérica, Estados Unidos, tiene un total de casos confirmados de 6.396.551 casos, seguido por India, como se muestra en la imagen, que tiene un total de 4.562.414 casos confirmados. Y así por cada uno de los países, como se muestra en el dashboard. Después, en el siguiente dashboard, que solo muestra los datos de Asia, se realizaron 3 visualizaciones. Una para mostrar los casos confirmados por país, las muertes por mes y los recuperados por trimestre. En el caso de confirmados por país, se puede ver que la punta más alta de esto fue, bueno, India, como se mencionó, que es el que tiene más casos confirmados. La punta de esto fue un total de 990.795 casos. En el caso de muertes por mes, se puede observar que el mes donde más muertes ocurrió fue septiembre, y en el trimestre donde más personas se recuperaron, igual es el último trimestre de lo que va del año, que es julio, agosto, septiembre. En Europa se podría decir que se hizo el mismo análisis de los tres continentes para mostrar una diferencia y mostrar más o menos cómo ha avanzado la pandemia de una manera similar. Entonces, en el caso de datos de personas que han confirmado que tienen coronavirus, en el caso de Europa, se puede observar que Rusia es el país donde más personas han traído el virus, con 405.843. Igual en el máximo de recuperados por trimestre se puede observar que es el último trimestre. Y en el caso de muertes por trimestre, igual viene a ser el último trimestre que ya mencioné, que es julio, agosto y septiembre, donde más personas han fallecido. Y en Latinoamérica se puede observar que Brasil es el que tiene más casos confirmados, con una punta de 874.754. El máximo de recuperados viene a ser en el mes de septiembre, con 722.025 personas. Y el máximo de personas fallecidas se dio en agosto, que es donde más personas han fallecido en la parte de lo que vendría a ser Latinoamérica. Todo, como ya mencionó mi compañero, todo esto se almacenó para después poderle subir al Mongo Atlas, donde ahí tenemos almacenadas toda la información que se ha ido mostrando
que han ido mostrando mis compañeros. Gracias por la atención prestada. Espero que se haya logrado entender el propósito del proyecto.